Bueno, bienvenidos hermanos, amigos, aquellos que nos siguen por internet. Gracias por estar y acompañarnos, gracias por orar por nosotros. Este ministerio sale adelante por ustedes, que son los que están orando, para que Dios nos hable y nos trate, ¿verdad?, a través de su palabra, y podamos en esta tarde estar edificados y poder crecer un poquito más y madurar un poquito más en la palabra de Dios. Nosotros los hijos de Dios somos los que representamos a Dios. Bueno, ¿cómo vamos a representar bien a Dios? Sabiendo lo que dice Dios en su palabra. Por eso los cristianos nos reunimos a estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia. Porque sabemos que nos falta mucho para conocer a nuestro Dios. Y no nos va a dar toda la eternidad para conocer a nuestro Dios. Sino que, bueno, mientras estemos aquí en la tierra tenemos que ir perfeccionándonos, renovando nuestra mente, madurando, creciendo. ¿Para qué? Para ir preparándonos para entrar al cielo. Acuérdense que el Señor viene a buscar una iglesia limpia, un cristiano limpio, cristianas y cristianos consagrados al Señor, apartados para la gloria del Señor. No cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que como cristianos estar madurando y creciendo, y por eso nos juntamos los miércoles también a tener un estudio bíblico de Romanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este privilegio de poder llamarte Padre, de poder ser tu Hijo, de tener el Espíritu Santo y entender tu palabra, Señor. Pero Padre, ayúdanos, ábrenos nuestra capacidad, nuestra mente, que el Espíritu Santo esté abriendo, oh Dios, nuestro entendimiento, Padre, para entender tu palabra. No solo para entenderla, sino para vivirla. Señor, gracias por este privilegio. Y Señor, usa a tu siervo, este siervo inútil. Señor amado, que en tus manos lo haces útil. Por eso ruego, Señor amado, para que no miren al hombre, sino que teman tu palabra y escuchen el mensaje de Dios. Tu mensaje, no mi mensaje. Señor, porque tú eres el que está hablando a través de tu Biblia, de tu palabra. Señor, que podamos tener temor y reverencia delante de tu palabra, y que sea ella que nos esté quebrantando y mostrando nuestros defectos, Señor amado, nuestros pecados, para poderlos confesar y estar más limpio, más cerca tuyo. Señor, queremos agradarte. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos sabiduría e inteligencia para entender tu palabra y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 32. Romanos 1, 22 al 32. Esa va a ser nuestra lectura que tenemos hoy en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también se complacen con los que la practican. Bien clarito, ¿verdad? Dios está hablando a través de Pablo a la iglesia de Roma, diciéndole, bueno, ¿cómo es el mundo que vivimos? ¿Verdad? El mundo que nos rodea. Bueno, ¿por qué el mundo va de mal en peor? Porque Dios los entregó. Entonces vivimos en un mundo hundido en el pecado.
Ya cuando el hombre decidió no someterse a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, el hombre se fue degradando, degradando y degradando y degradando, ¿verdad? Y cada año que pasa, más la población se va degradando, más aumenta el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está pronto para llegar a buscar a su iglesia. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces él va a hacer todo lo posible para que este mundo se pervierta cada vez más, ¿verdad? Entonces Dios los entregó a este mundo para que, bueno, le den rienda suelta a su carne y pequen, ¿verdad? Desenfrenadamente. Ellos no quieren saber nada de Dios, ellos no quieren escuchar a Dios. Bueno, todo el mundo, ¿verdad? Cuando hablamos con las personas, sí, yo soy cristiano, y hablamos con diferentes, cuando salimos, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero es distinto creer en un Dios a creerle a Dios, al Dios de la Biblia, y obedecer y someterse a sus mandamientos. Y es lo que el mundo no quiere, someterse a los mandamientos de Dios, ¿verdad? El ser humano es reacio a someterse a las leyes. Lo vemos en nuestro diario vivir. Vivimos en un país donde hay leyes, ¿verdad? Y cuando las personas se tienen que someter a las leyes, bueno, siempre hay problemas. Cuando tenemos que someternos a un patrón, a un jefe en el trabajo, siempre hay problemas. Siempre está aquel que critica, siempre está aquel que, bueno, rebelde. Primero estaba de acuerdo, sí, estoy de acuerdo en trabajar así, así. Y bueno, cuando quieren acordar, ¿verdad? Ya se rebelan, empiezan a hacer sindicatos y a hacer, bueno, manifestaciones porque no están de acuerdo cómo es el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es la manifestación del hombre que siempre está en contra de la autoridad. Lo mismo es, vemos en el país que vivimos, la cantidad de presos que hay. ¿Por qué están presos? Porque son delincuentes. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron las leyes de nuestro país, por eso están presos. Bueno, nosotros, el mundo, nosotros también estábamos en ese lugar, ¿verdad? Éramos delincuentes delante de Dios porque no obedecíamos la voluntad de Dios, no obedecíamos la ley de Dios, que es suprema, ¿verdad? No obedecíamos a nuestro Creador. Entonces, por eso la Biblia dice que Cristo vino a salvarnos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos aquellos desobedientes. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Un día Dios nos salva. ¿Para qué? Para ser un pueblo, unas personas, un grupo de personas diferente al mundo. No puede decir una persona que es cristiana y vive como un mundano, porque sus frutos dicen lo que son, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca el tema que nos toca hoy es sin afecto natural. Es el versículo 31 y el título del mensaje es Dios los entregó. ¿A quién entregó? Al mundo, es lo que estábamos mirando. Pero el tema es sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? Sin amor. El mundo no ama, ¿verdad? El mundo se ama a sí mismo. Bueno, yo. Yo hago lo que yo quiero, yo pienso así y a mí me tienen que respetar mi manera de pensar. ¿Ah? Bueno, el cristiano es completamente diferente, ¿verdad? Primero piensa como piensa su Señor, su Salvador. Entonces, debemos nosotros, como estamos mirando los domingos, cambiar nuestra mente, ¿verdad? Ir cambiando, renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar. Antes pensábamos como el mundo, primero éramos nosotros, egoístas, vivíamos nosotros, primero yo, segundo yo, tercero, alguna persona que yo le podía sacar algo, ¿verdad? Porque cuando nos acercamos, el mundo se acerca a alguien y para sacarle algo, ¿verdad? Por eso pensamos, para sacar provecho propio. Pero ahora que somos cristianos, miramos a nuestro Señor y lo imitamos a Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros como cristianos tenemos que dar nuestra vida, ¿verdad? Por el Evangelio también. Bien, debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestro Dios. Y bueno, en nosotros en la iglesia tiene que haber amor, tiene que haber ese afecto natural. Dios nos creó para eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para tener una relación, un afecto natural, ¿verdad? Entre padre, Adán y Eva. Ellos tres, hacer una familia. Tenían una conexión, su padre, como una familia. Pero entró el pecado y ¿qué pasó? Se separó. Y ahí el hombre empezó a perder el afecto natural, el afecto hacia Dios. Entonces, nosotros como cristianos ahora, gracias a Jesús,
Cuando Jesús nos salva, vuelve ese afecto. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a amar, como Dios quiere que amemos. El verdadero amor que Dios nos demostró dando a su Hijo en la cruz, dando su vida por nosotros, el Hijo dando su vida por nosotros, el Hijo dando el Espíritu Santo a nosotros, el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios es el que da. Nosotros también tenemos que dar, ¿verdad?, al Señor. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. También debes saber esto. O sea, está hablando Pablo a Timoteo, que Timoteo era el pastor de la iglesia. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad?, al pastor que había quedado, que era Timoteo, y le está diciendo, bueno, Timoteo, abre los ojos, ¿tá? Mirá que van a haber problemas dentro de la iglesia. Porque a veces miramos el mundo, sí, el mundo está lleno de problemas, lleno de pecados, qué horrible el mundo, y ay, sí, el mundo, pero la iglesia tiene que estar preocupada no por el mundo, sino por la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, ¿ven? Implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bueno, ¿en qué tiempo? Bueno, ya en el tiempo de Pablo estaba pasando esto. ¿Se imaginan ahora dentro de las iglesias lo que está pasando? Porque a veces pareciera que miramos el mundo y nos escudamos del mundo. Sí, qué horrible el mundo, el pecado. Pero dentro de las iglesias están pasando lo mismo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se metió dentro de la iglesia y están perdiendo su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Dios, ¿verdad? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, des en cuenta que el mundo va de cada vez peor, pero también la iglesia lamentablemente va decayendo. ¿Por qué? Porque va entrando el pecado dentro de la iglesia, donde sus ancianos, donde sus pastores no están velando como manda la iglesia, como manda la palabra de Dios, que velen y oren por los miembros de su iglesia, los miembros de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, por culpa, ¿verdad?, de que nos adaptamos y nos encariñamos con las personas, bueno, dejamos de entrar el pecado y lo vamos acomodando y acariciando el pecado, y ahí donde entra Satanás mandando su demonio, ¿verdad?, para que la iglesia se pare, se destruya por culpa del pecado y perder su amor, su primer amor. Entonces, es lo que quiere Satanás, ¿verdad? A veces miramos la televisión y vemos a un Satanás con cuerno y espantoso y con una lanza ahí, ¿verdad? Y una cola larga, rojo. Pero la Biblia no nos dice que Satanás es así. Satanás dice que se viste de ángel de luz, ¿verdad? Satanás va a entrar dentro de la iglesia y va a ser todo amor, todo paz, todo, ¿verdad? Felicidad, todo perdón. Pero bueno, después sus frutos van a demostrar qué es lo que tiene dentro de su corazón esas personas usadas para destruir la iglesia de Dios. Romanos, capítulo 1, volvemos a Romanos, versículo 21 al 25. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que hace el mundo, pero también muchas veces la iglesia es arrastrada a adorar a hombres, a adorar religiones, a adorar misiones. ¿Por qué? Porque, bueno,
llega un momento que empiezan a idolatrar tanto al hombre o a una mujer dentro del templo o dentro de la iglesia, ¿verdad? Que se transforman lo mismo que hace el mundo, que practica el mundo, lo mismo que practicó Israel, que se mezcló y adoró a los dioses paganos, lo mismo hace la iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de seguir la palabra de Dios, seguir la verdad, bueno, muchas veces siguen a hombres y doctrinas de hombres. Bueno, pero ¿qué va a pasar con esta gente? Con la gente que tuerce las escrituras, con la gente que no quiere saber nada de Dios, con la gente que ha perdido su amor, su afecto natural. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Saber, Señor, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Esta gente desprecia el señorío de Dios, no se somete, el mundo no se somete a la voluntad de Dios, es lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué es lo que le espera? Bueno, un juicio de Dios, un juicio eterno, ¿verdad? Prisiones eternas. Sabemos que por eso nosotros, la iglesia sale afuera y predica el Evangelio, porque sabe lo que está pasando, le va a pasar al mundo. Eso es lo que le espera al mundo, ¿verdad? Por no someterse a la voluntad de Dios. Pero dentro de nosotros también hay personas que no se someten a la voluntad de Dios. Han perdido su afecto natural. Entonces, debemos mirar al mundo, sí que está perdido, pero también dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, también hay personas que no son salvas. Y tenemos que ver, ¿verdad?, por esas personas y hablarles de la palabra de Dios y hablarles de sus frutos. Bueno, la Biblia dice que esas personas van a ser juzgadas en el gran trono blanco. El Señor los va a resucitar en cuerpo, alma y espíritu. Otra vez lo va a traer delante de su presencia. Y así van a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, eternamente separados de Dios. Entonces, hay dos grupos de personas, solo dos, el cristiano y el mundano. Pero el mundano se ha metido dentro de la iglesia. Y el cristiano no está velando como debemos de estar. Tenemos que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Bueno, estos pecados, esto sí, esto lo prueba Dios. Bueno, tengo tal problema. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. No, yo pienso en mis años y yo sé. No, nosotros no sabemos nada. Lo único que sabemos es pecar. Nada más. El que sabe es Dios. Dios nos dejó su palabra para que la obedezcamos. Eso es lo que hace su iglesia, la iglesia del Señor. Entonces, como dije, van a haber falsos maestros y falsos cristianos dentro del cuerpo de Cristo que no tienen el amor natural, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que, si siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Bueno, sus frutos andan. ¿Cómo es el andar? Por eso también nosotros, como cristianos, día a día tenemos que examinarnos y nosotros también juzgarnos, ¿verdad? A través de la Escritura. ¿Cómo fue mi andar hoy? ¿Qué dije? ¿Trabajé para la gloria de Dios? ¿Qué hice para la gloria de Dios? Porque esa es mi meta. Estoy para la gloria de Dios. Bueno, dentro de la iglesia hay falsos maestros que andan donde andan, donde su testimonio, donde están, dicen, ¿verdad? El mundo muchas veces dicen lo que son. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de nuestro testimonio. Bueno, ellos sirven muchas veces dentro de las iglesias, son aquellos muchas veces que también predican, pueden predicar la palabra de Dios, porque Satanás también predica la palabra de Dios. Pueden cantar, pueden, limpiar, pueden evangelizar, pero su vida, su andar diario no es de acuerdo a las Escrituras. Y esos son los falsos, esos son los que no tienen amor y que han perdido su primer amor, ¿verdad? Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ven? Pedro le está hablando ¿a quién? ¿A quién le habla Pedro? A los cristianos. Acuérdense que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel,
y después el Nuevo Testamento para las iglesias, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, para no caer en los pecados que cayó el pueblo de Israel, pero lamentablemente nosotros también caemos como el pueblo de Israel. Somos iguales, ¿verdad? Somos iguales, el hombre no ha cambiado, sigue en su pecado, sigue peleando y abrazando el pecado, peleando contra Dios y abrazando el pecado. Pero la iglesia tiene que estar abrazando la santidad, ¿verdad? Tenemos que mirar, ¿verdad?, por estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas, como dice la palabra, van a arrastrar a gente, van a arrastrar personas débiles en la fe, niños espirituales. ¿Y qué van a hacer? Lo van a dejar estancado. ¿Y es lo que quiere Satanás? Una iglesia estancada, que no trabaje, que no hable, que no haga nada. Simplemente se reúnen un domingo y se piensa que ya cumplieron con el Señor. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No dejar que el mundo se meta dentro de la iglesia. Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo capítulo 19, versículo 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso el cristiano busca la palabra de Dios. Por eso el cristiano estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere ser más sabio. No para él, sino para vivir para la gloria de Dios. Por eso el cristiano siempre está buscando estudiar, siempre está buscando crecer, siempre está buscando madurar. Estos falsos maestros no están buscando esas cosas. Al contrario, no quieren que su iglesia crezca, no quieren que su iglesia madure. ¿Por qué? Porque van a ser descubiertos, ¿verdad? La escritura es la luz y es la que nos da luz. Cuanto más estudiemos las escrituras, Dios nos va a dar más luz y nos va a mostrar cómo vivir una vida en santidad, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Bien? La Biblia nos alumbra los ojos. Bueno, nosotros también fuimos alumbrados nuestros ojos, ¿verdad? Para ver lo que era el pecado y lo que era la santidad. ¿Qué fue lo que nos abrió los ojos? La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Cuanto más estudiemos, hermano, más preparados vamos a estar para descubrir estos falsos maestros. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por eso el cristiano juzga con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es justa y los juicios de Dios son verdaderos. Entonces el cristiano, ¿cómo va a juzgar? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Deseables son más que el oro. Bueno, eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos delante de la palabra de Dios. Deseamos la palabra de Dios, queremos aprender más, y más que mucho oro afinado, y dulce más que el miel, y que la que destila que destila del panal. Bueno, así es la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Examinémonos a nosotros mismos, si nosotros también estamos deseando la palabra de Dios como la deseaba el salmista, ¿verdad? Y veía la palabra de Dios que era el poder de Dios y era que alumbraba los ojos de del entendimiento de Él y del entendimiento de la iglesia. Bueno, para eso Dios nos salvó, para que lo conociéramos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con las Escrituras, ¿verdad? Amando las Escrituras, protegiendo las Escrituras, viviendo las Escrituras, juzgando las cosas por las Escrituras. Y es así que anda el cristiano. Como anduvieron los primeros cristianos, los apóstoles, Juan el Bautista, todo. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y vino a hacer la voluntad de su Padre. Y vino a cumplir toda la ley. Y Él nos dice que ninguna jota no iba a ser desviada, sino que Él la iba a cumplir. Todo iba a ser cumplido, todo. Y Él cumplió. En la cruz dijo, Señor, Padre, consumado es. La obra de la redención está terminada. Bueno, así es la palabra de Dios, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que mirarla como la verdad, como que es justa, como que es luz, que nos da entendimiento, que nos hace crecer el amor hacia Dios, porque vamos conociendo a ese Dios. Imagínense cuando uno se case con una persona, bueno, me caso contigo, sí, y después venga la persona, bueno, mira, yo lo único que quiero es que me fregues, me limpies, me cocines, y ya está, ya cumplí conmigo, ¿verdad?
y venimos a la casa y viene la otra persona, vos sabés que no, fregaste, limpiaste, hiciste las cosas, ¿verdad? Eso no es amor. Eso no es amor. Lo mismo es con Dios. Dios nos dejó su palabra, mandó a su Hijo a morir por mí. ¿Para qué? Para que yo conozca a ese Dios que dio a su Hijo. Para tener esa relación íntima como el esposo tiene con la esposa, como la iglesia tiene con Cristo, ¿verdad? Bueno, lo mismo, nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Colosenses capítulo 3. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué busca el cristiano? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí está la clave. Un cristiano, ¿qué va a buscar? Las cosas de arriba, ¿verdad? El mundano, ¿qué va a buscar? Las cosas del mundo. Entonces, no podemos ver a una persona porque haya pasado adelante, haya levantado la mano, se haya creado ante un templo, pero si no busca las cosas de arriba, no es cristiano, es mundano. Tenemos que juzgar las cosas de acuerdo a la Escritura. Y nosotros los cristianos juzgamos todo de acuerdo a las Escrituras. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, es un mandamiento. Dios nos está mandando. ¿A qué? A que su iglesia mire por su patria celestial, no por las cosas de este mundo, sino por las cosas, las prácticas espirituales celestiales. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, ¿morimos? ¿Verdaderamente morimos? ¿Verdaderamente habemos resucitado con Cristo? Bueno, estamos buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Muchas veces se han llenado las iglesias, se han llenado los templos de gente mundana sirviendo a Dios, ¿verdad? No, porque yo lo quiero y porque hace tantos años, pero no, esa persona no busca su fruto. Están diciendo que no busca las cosas de arriba, está buscando las cosas de la tierra. No podemos llamar a una persona mundana que es cristiana. No podemos mezclar la luz con las tinieblas, ¿verdad? Y eso es falta de luz, falta de estudio de las Escrituras, falta de hombres y mujeres ancianos de la iglesia que estudien las Escrituras, ¿verdad? Porque es la Escritura que nos está revelando las cosas de arriba y nos va a revelar a una persona que es llamada cristiano por sus frutos, cómo vive, ¿verdad? Día a día. Entonces tenemos que juzgar las cosas de acuerdo a las Escrituras. Si esa persona tiene afecto, el afecto natural hacia Dios. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se va a demostrar? Por lo que busca, por lo que busca. Entonces, debemos ver los frutos de las personas para saber qué son, si son cristianos o si son mundanos, ¿verdad? El cristiano va a ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque él va buscando, va creciendo, porque la Biblia dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, está enamorado de Dios. Yo quiero seguir a Dios, yo lo amo, yo quiero conocerlo más y más y más, porque yo voy a vivir con Él, yo quiero estar con Él allá. Mientras esté en esta tierra, yo voy a estar pensando en Él, viviendo para Él, sirviéndole a Él, ¿verdad? Hablando de Él, orando a Él. El cristiano vive pendiente del cielo, no pendiente del mundo. El mundo vive pendiente del mundo. Nosotros vivimos pendientes de las cosas de arriba. Y se va a ver por nuestro fruto, por nuestro andar. ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? No podemos jugar al cristianismo, de venir el domingo y congregarnos y ya está, ya cumplí. Ya me vio el pastor, ya cumplí, ya me vieron algunos, me voy, chao, chao. Eso no es cristiano. El cristiano no es estar dentro de un templo, sino es afuera. Afuera es la vida del cristiano y se va a demostrar su amor, por su fruto va a demostrar su amor hacia Dios o hacia el mundo. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 15 al 20. Una iglesia que era una iglesia pero se había desviado, ¿se acuerdan? De los caminos de Dios. Y miren como Pablo les habla. Bueno, Pablo les habla así. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo que Pablo, hablar lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo y Dios nos dejó este ejemplo para que nosotros no practicáramos lo mismo.
que lo que practicaron los Gálatas. 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, Pablo cuando va a los Gálatas, se salvan y estaban tan ansiosos que venían Pablo y tan gozosos que venía el apóstol Pablo a Gálatas, que sabían que estaba enfermo en sus ojos y ellos querían sacarse sus ojos y dárselo a Pablo, porque tenían una alegría, tenían, bueno, un gozo de estar ahí con Pablo, el que estuvo al lado del Señor, ¿verdad? El que fue, conoció al Señor, y fue transportado al tercer cielo, de estar al lado de él. Los Gálatas estaban fascinados, estaban, qué lindo, qué bueno. Sacamos nuestros ojos y te lo ponemos a vos, Pablo, porque sabemos que estás enfermo. Igual daban la vida por Pablo. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad? Bueno, Pablo, por decirle la verdad, que estaban en pecado, ¿qué hicieron con Pablo? Se hicieron enemigos de Pablo. ¿Ah? ¿Ven cómo la historia se vuelve a repetir? ¿Verdad? Por decir la verdad, nosotros muchas veces nos volvemos enemigos. Del mundo, por supuesto, pero dentro de la iglesia, está Pablo hablando dentro de la iglesia. No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, dentro de la iglesia de Gálatas. ¿Ah? Porque muchas veces tuercen la escritura y nos enseñan que el mundo sí, que ha perdido su afecto natural y que el mundo es esto, pero dentro de las iglesias pasa exactamente lo mismo que pasa en el mundo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, estos falsos maestros estaban incitando a la congregación que vieran a Pablo como un enemigo, ¿tá? Y torciendo la verdad de Dios para llevarlo a una mentira. Bueno es mostrar el celo con lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, cuando estaba Pablo eran una cosa, eran hipócritas. Pero cuando se iba Pablo eran otra cosa, ¿verdad? Bueno, vemos la hipocresía que también dentro de las iglesias hay, ¿verdad? Hijitos míos, ¿qué queréis hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Otra vez Pablo sufriendo por ellos. ¿Tá? Otra vez Pablo sufriendo por la iglesia de Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no descansaba y oraba por ellos y lo exhortaba a través de las cartas que mandaba a la iglesia para que fueran ¿qué? Para que siguieran a Pablo, para que siguieran a Apolo, para que fueran igual que Cristo. Y esa es nuestra tarea como cristianos, formarnos los unos a los otros para ser semejante al Hijo de Dios. Esa es nuestra tarea. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. O sea, estoy sin palabras. Yo no puedo creer lo que pasó. Primero daban los ojos por mí, la vida por mí. Y ahora soy enemigo por decirle la verdad. ¿Ah? Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se da vuelta como dicen en el dicho popular, la torta, cómo se da vuelta, ¿verdad? Vemos cómo el hombre cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no es sincero, sino hipócrita. Cuando está todo bien, todo abrazado, todo bien, una fiesta, comida, sí, qué bueno, amén, amén, bendiciones, sí, hermano. Pero cuando vamos tocante a la doctrina ¿qué hace? Divide. Del error a la verdad. La mentira, la verdad. ¿Ah? Y va a haber gente que va a seguir en la mentira y va a haber gente que va a seguir la verdad. Nosotros los cristianos seguimos la verdad. Mateo, capítulo 10. Primer evangelio. Versículo 37 al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, el Señor está hablando bien claro, ¿verdad? Aquellos que son los que verdaderamente son los cristianos. Van a poner en primer lugar a Dios, a Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros como hombres y mujeres que estudiamos las Escrituras, tenemos que igual pensar que el Señor. Igual mirar a las personas como las mira el Señor. El que me ama más
algo, según lo que sea, acá dice madre, padre, bueno, lo que sea, más que Dios, no es digno de Dios, no es digno de Cristo, y así lo dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que volver a ser bíblicos y no dejar de lado los sentimientos y dejar de lado la psicología mundana, ¿verdad?, que se ha implementado dentro de las iglesias. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, seguir a Cristo es llevar una cruz, dolor, sufrimiento, oprobio, insulto, se van a reír, muchas veces, bueno, hay hermanos que están muriendo a nuestro lado, ¿verdad?, por causa de Cristo. Bueno, nosotros hoy aquí en Uruguay, ¿quién está muriendo por Cristo? ¿Quién está perseguido por Cristo? Entonces, tenemos que mirar, ¿verdad?, nuestras vidas, a ver si verdaderamente estamos en el camino en que Dios nos está mostrando que debemos transitar. Entonces, Dios está pidiendo lealtad, Dios está pidiendo fidelidad, que Él sea el primer afecto en tu vida y en mi vida. Él es nuestro primer amor. Tiene que ser. Si no lo es, si es el trabajo, si es, un hijo, una mujer o lo que sea, primero que Dios, no somos dignos de Dios. ¿Tá? Dios es bien claro. Hoy en día en las iglesias, ¿verdad que hay que servir, hermano? Sí, pero primero tengo que hacer esto. Primero tengo que atender a este. Primero tengo que atender a aquel. Y después, si tengo tiempo, voy y hago algo para el Señor. Bueno, la Biblia no habla así, ¿verdad? La Biblia, el Señor Jesucristo dice que Él quiere el primer lugar, no que precisa, que Él demanda el primer lugar en nuestras vidas. Entonces ahí se va a ver el afecto natural que le tenemos a Dios, el amor que le tenemos a Dios. Bueno, está aumentando nuestro amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Ese afecto que cuando recién nos convertimos fue creciendo y queremos ir madurando y creciendo y teniendo más luz, o quedamos ahí estancados. Es algo que cada uno de nosotros debemos examinarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que, si somos cristianos, ir creciendo en santidad, creciendo en amor, ¿verdad?, viviendo la palabra de Dios. Y ese es nuestro deber. Es nuestro deber como hijos de Dios. Crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Ese es nuestro deber aquí en la tierra como iglesia. Si decimos que somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios y que Él me salvó. Bueno, demostremos con nuestro diario vivir cómo vivía Cristo, cómo piensa Cristo, cómo el Padre se agrada cuando ve a sus hijos. Bueno, para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Pero bueno, lamentablemente hay falsos cristianos que están echando abajo el nombre de Cristo y pisoteando el nombre de Cristo. Y el mundo, ¿qué hace? Se ríe, ¿verdad?, de Dios, y se ríe dicen, todos los cristianos son todos iguales, ¿verdad? Pero no, tiene que haber un remanente distinto, ¿verdad? Distinto al mundo y a los falsos cristianos, a las falsas religiones. Apocalipsis, capítulo 2. Otra vez, Dios hablándole a la iglesia. Apocalipsis, capítulo 2. Acuérdense siempre, la Biblia, el Nuevo Testamento está hablando a la iglesia. Capítulo 2, versículo 4. Bueno, Dios le está hablando a la iglesia de Efesios. No le está hablando al mundo. Acuérdense que Dios le habla a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, la iglesia de Efesios era una iglesia leal a Dios, una iglesia que servía, que estaba, siempre estaban, querían servir, evangelizaban, iban y estaban en los domingos en la iglesia, hacían campañas y estaban, ¿verdad? Pero llegó un momento que hacían las cosas, no las hacían por amor, sino las hacían de forma mecánica, era una rutina. Y Dios, ¿qué mira? El corazón. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos las cosas para Él? Entonces, habían perdido el primer amor, el afecto natural que tiene que tener el cristiano hacia el Señor, hacia el servicio del Señor. Servían en forma mecánica a Dios, y Dios no estaba bendiciendo ese trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa que nos enfriamos? ¿Verdad? ¿Por qué la iglesia se empieza a enfriar? ¿Por qué el cristiano se empieza a enfriar? ¿Por qué la iglesia, sirve y hace las cosas mecánicamente? ¿Por qué? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué?
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, es el pecado que nos estanca, es el pecado que nos enfría, es el pecado que nos aleja de Dios, es el pecado que nos hace perder el primer amor, como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, estamos en nuestro diario vivir matando nuestra carne, estamos crucificando nuestra carne, los deseos de nuestra carne, o estamos dejando darle rienda suelta a nuestra carne. Tenemos el Espíritu Santo, como estábamos mirando el domingo. ¿Cómo estamos cuidando el Espíritu Santo dentro de nosotros? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? No le echemos la culpa al mundo, al que está al lado mío, o el que me dijo. No, soy yo, ¿verdad? Soy yo, mi pecado. Mi pecado que llevo dentro es lo que me arruina y me separa de Dios, me estanca. Entonces yo como hijo de Dios tengo que ese pecado sacarlo, confesarlo y no vivirlo más, ¿verdad? Es lo que quiere Dios, que matemos al pecado, que matemos los deseos de la carne en nuestro diario vivir. Entonces, y ahí va a salir el afecto hacia Dios. El amor ese, el amor leal, el amor que sirve, el amor que, bueno, da la vida por su Padre Celestial. Como lo hicieron los primeros cristianos. Eran hombres y mujeres igual que nosotros. Simplemente ellos que hicieron lo que decían las Escrituras, ¿verdad? Fueron matando, crucificando su carne y acercándose más al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Bueno, como conocemos los falsos cristianos, los falsos maestros, bueno, que no aman a Dios. En Gálatas capítulo 1. La Biblia es tan preciosa porque nos dice todo. Todo lo que nuestras dudas, cómo esto y cómo aquello, bueno, vamos a la palabra de Dios y Dios nos contesta. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, otra vez los Gálatas, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, tú y yo, ¿para qué estamos? ¿Para agradar a un hombre? ¿Una religión? ¿O estamos para agradar a Dios? ¿Ah? Bueno, los Gálatas estaban agradando a los hombres. Entonces Pablo dice, bueno, yo les digo la verdad, porque yo no vengo a agradarle a ustedes, para que ustedes me aplaudan y que les caiga bien. Yo vengo a hablarles lo que dice Dios sobre ustedes. Y nosotros, el cristiano, ¿qué hace? Lo mismo que hace Pablo entre nosotros. Internamente nosotros mismos también tenemos que decirnos lo que dice Dios de mí, ¿verdad? Y después ayudarnos los unos a los otros, como Pablo ayudaba a las iglesias y la exhortaba, ¿verdad? Pero bueno, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque la doctrina divide, ¿verdad? La mentira de la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 17. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Pablo representaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Era el apóstol del Señor Jesucristo. Lo apartan de Pablo. ¿A quién quieren seguir? A los hombres, ¿verdad? A mentalidad de hombres. Y el hombre, ¿qué hace? Tuerce las escrituras. ¿Y en qué se transforma? En una mentira. ¿Ah? Sacarle la verdad, oponerle a la verdad, eso es mentira. Y eso es la estrategia de Satanás dentro de las iglesias. Agarra la Biblia y la tuerce, ¿verdad? La acomoda al gusto de él, al gusto del mundo, y quedan todos contentos. La doctrina, el Evangelio es confrontar el pecado. El Evangelio confronta. El Evangelio no abraza el pecado. El Evangelio saca el pecado y divide. ¿Entienden? Entonces Pablo confrontaba el pecado. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia fuera una iglesia sana. Por eso confrontaba el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Bueno, ¿cómo son las personas que están dentro del cuerpo de Cristo que no tienen este afecto natural? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o bien van a introducir herejías o torcer las escrituras, eso es una herejía, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ven lo que hacen estos falsos cristianos, falsos maestros, falsos predicadores? Tuercen las escrituras. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lindas palabras. Ay, sí, hay que hablar lindo. Todo tiene que estar conforme. No hable así, no se puede hablar así. No sea bíblico. No, nosotros somos bíblicos. Los cristianos hablamos la verdad. El cristiano habla lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Satanás lo que no quiere es que seamos bíblicos. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ellos van a ir de mal en peor. Se van a ir descomponiendo, como el mundo, ¿verdad? Porque ya Dios los entregó a sus pecados. Solamente que el Señor le dé la oportunidad de que se conviertan, ¿verdad? Y crean en el Evangelio y confiesen su pecado, se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio, ¿verdad? Y puedan venir al camino de la verdad. O sea, ellos no tienen interés de las cosas de Dios, ellos no tienen interés de Dios. Ellos lo que quieren es interés propio, que lo sigan a ellos. ¿Tá? Nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. No, Dios no importa. No, ¿sabes qué? Cerramos la Biblia. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de, bueno, cómo tenemos que tratarnos, pero no como dice la Biblia. Vamos a tratarnos, a ver. ¿Me entienden? Ellos lo primero que hacen es cerrar la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la verdad. Ellos tienen que traer una mentira para hacer creer a la congregación la mentira. Entonces Satanás trabaja, Satanás divide, pero el cristiano tiene que descubrir eso y o atacarlo, como dice la Escritura, ¿verdad? Y si no se acomoda o no cambia en su manera de pensar, bueno, apartarse, ¿verdad? Huid del medio de ellos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo. Bueno, es lo que hace un verdadero cristiano, no toca lo inmundo. Si sé que eso está en el pecado, sé que eso no, si Dios ahora no lo está acomodando, no lo va a cambiar, no lo va a arreglar, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Me aparto. ¿Qué dice la Biblia? Huid del medio de ellos. Bueno, ¿qué hace un cristiano? Se va. Apocalipsis, capítulo 2, volvemos a Apocalipsis. Otra vez, Dios hablándole a una iglesia. Capítulo 2, versículo 14. Ahora le habla a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer, fornicación. Bueno, Balaam quiso mezclar el pueblo de Israel, ¿verdad?, con los paganos, mezclar a los hombres con las mujeres paganas, las moabitas. Bueno, y así Dios maldecería a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado, porque Dios condena esas cosas. Dios lo condenaba, Dios lo condena hasta hoy, ¿verdad? Y Israel mezclarse con tierras paganas, no lo podía hacer. ¿Por qué? Como dice Corintios, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Verdad? Bueno, esa doctrina estaba metiendo ¿dónde? ¿Dónde estaban queriendo meter esa doctrina? Mezclar las cosas satánicas con lo santo. En la iglesia de Pérgamo. ¿Ve? Que en la iglesia de Pérgamo también pasaban cosas. Imagínense hoy en día, tantas iglesias que hay, ¿verdad?, llamadas evangélicas y cristianas. Bueno, ¿cuántas cosas habrán? Este Balaam quería prostituir a Israel, mezclarlo con el mundo, para que Dios no lo defendiera más. Bueno, cuando la iglesia es prostituida, ¿verdad?, porque empiezan a mezclar las cosas paganas dentro de la iglesia, costumbres paganas dentro de la iglesia, bueno, la iglesia se prostituye y Dios esa iglesia no la bendice. Es como cuando dice Apocalipsis, ¿verdad?, que Cristo está afuera golpeando la puerta. Afuera, sacaron a Cristo, sacaron la santidad, sacaron la verdad, no siguen lo correcto de la Biblia, usan la Biblia para su beneficio, no para la santidad para lo cual fue mandada. Entonces, estas personas no tienen afecto natural, ¿verdad? No tienen el primer amor a Dios, porque si no respetarían lo que dicen las Escrituras.
Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Otra iglesia, Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde estaba pasando esto? En una iglesia. En una iglesia. Lo estaba haciendo esta mujer, compara a la mujer esta que tenían dentro de la iglesia, ¿verdad? Con Jezabel. Jezabel traía cosas sacrificadas a los ídolos, y verdad, y que se mezclara la idolatría y los ídolos dentro de la iglesia. Entonces estaban torciendo las escrituras. Y la iglesia estaba permitiendo. Che, fulana, está bien que lo haga. Ella sabe, porque lleva tantos años, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las escrituras? Bueno, una iglesia madura, una iglesia que ama a Dios, va a hacer lo que dice las escrituras. Entonces, muchas veces la iglesia hoy en día es influenciada a cometer idolatría, ¿verdad? Y muchas veces son gente inmorales. La idolatría, como vimos, puede ser seguir a un hombre, seguir una religión, eso es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Entonces yo lo que quiero es entrar al reino de los cielos. ¿Y a quién voy a seguir? Al Señor Jesucristo y su palabra. Entonces debemos seguir nuestro primer amor, ¿verdad? Satanás quiere destruir a esa iglesia, quiere traer maldición dentro de la iglesia, no quiere que Dios bendiga a la iglesia y que la siga usando para su gloria, sino a la iglesia a torcerse como se torcieron estas iglesias en Asia Menor. Bueno, ¿qué logra Satanás? Que la iglesia no sea bendecida, sea una iglesia estancada, una iglesia que no prospera espiritualmente, podrá prosperar económicamente, porque Satanás es lo que hace, te prospera económicamente y te da todo lo que precisas, ¿verdad? Pero, como le dijo el Señor, si postrado me adorares, ¿verdad? Y estos lugares se han convertido en sinagoga de Satanás porque no respetan las escrituras. Entonces, han perdido su afecto natural. Así como el mundo, lo que practica el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Nosotros, como cristianos, tenemos que velar los ojos, atentos, mi vida, cómo estoy viviendo yo, ¿verdad? Y cómo está el que me rodea al lado mío. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, debemos buscar la santidad, luchar por la santidad, cargar la cruz, ¿verdad? Como dijo el Señor, se van a reír, no nos van a querer, nos van a echar, bueno, nos van a insultar, pero ¿por qué? Porque seguimos la verdad, cargamos nuestra cruz, somos dignos del Señor. Eso le pasó al Señor. Bueno, a los cristianos nos va a pasar lo mismo, hermano. Entonces, no debemos de caer, sino tenemos que seguir mirando a Cristo, seguir siguiendo a Cristo. No es fácil, pero con Cristo lo podemos, ¿verdad? Debemos alentarnos los unos a los otros, como lo hacemos nosotros. Yo decaigo, viene una hermana, vamos arriba, dale, estoy orando por ti, tenemos que seguir adelante, vamos que la carrera es complicada, ¿verdad? Vamos a transpirar, vamos a caer, vamos a llorar, pero la lucha es el final de la carrera, está en la gloria, está el cielo, donde está el Señor esperándonos, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál grupo estamos? Para terminar, ¿en cuál grupo estamos? ¿El sin afecto hacia Dios o tenemos el afecto natural a Dios? Eso cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a dar cuenta delante de Dios, pero mientras estemos en esta tierra tenemos que juzgarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los peores enemigos que tenemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, tú has hablado, Señor, y Padre, veo mi condición, Señor, vuelvo a decir lo mismo, cuánto me falta, Señor, para crecer, para madurar, Señor, para tener ese amor que tú esperas que yo tenga, Señor, por tu palabra. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos a poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios y amarte cada día más, así como tú nos amaste, Padre, y diste a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor amado, en verdad, obedeciendo tu palabra, viviendo una vida en santidad, para la gloria de tu nombre. Tú te mereces lo mejor, Señor, porque tú siempre nos das lo mejor a nosotros. Oh Padre, perdónanos, Señor, por tantas veces dar sobras para ti.
Ayúdanos, Señor amado, a ponerte en primer lugar siempre a ti. Señor, así como tú nos pones a nosotros y nos estás dando, oh Dios, siempre dándonos, tu fidelidad es tan grande, Dios, a pesar de que yo soy tan infiel. Señor, gracias. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por seguir, por orar. Necesitamos oración, ¿verdad?, para que esto continúe, porque gracias al poder de la oración de ustedes, esto sigue adelante. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para poder vivir para la gloria de Dios y poder tener el discernimiento espiritual para poder captar el mensaje de Dios, para poderlo vivir para su gloria. Bueno, nos vemos el domingo, si Dios quiere, 17 horas. Que pasen lindo, bendiciones. Si al final